Pues muchas gracias, Alejandro, por regalarnos tu tiempo, por recibirnos aquí en tus oficinas junto a esta bonita copa. Felicidades. Muchas gracias, Marc. Encantado. ¿Cómo va la temporada? ¿Cómo te sientes con la responsabilidad de ser el actual campeón del fútbol mexicano? Bueno, ha sido un inicio de torneo como siempre, con cosas buenas, con cosas difíciles, retos importantes hacia adelante. La estabilidad emocional nuevamente tiene un golpe que nos hace tener que hacer un cambio de técnico, que por supuesto no estaba planeado, pero creo que la fortaleza de Santos en realidad está en la institución, en los procesos, en toda la gente que arropa y cuida de cada uno de los detalles, de cada una de las áreas, y eso nos dio la posibilidad de reaccionar rápido y poner al mando del equipo a una persona institucional como es Chava Reyes, que con el cuerpo técnico que ha formado, en el que hay muchos santistas, varios compañeros tuyos en tu época de Santos, se puede volver a continuar y a construir esa inercia, ¿no? Veo un equipo muy sólido, a pesar de que, como bien sabes, después del campeonato y todo el éxito que esto conlleva, 3 jugadores muy importantes, base del plantel, el caso de nuestro ex capitán Cali Izquierdos, el caso de Néstor Araujo y el caso de Giannini Tavares, salieron a otros equipos, a otros mercados. Las llegadas que tuvimos, pienso que lo han fortalecido al equipo, han fortalecido al grupo, y creo que este equipo está para grandes cosas, ¿no? Tocas puntos muy importantes que quiero ir desarrollando, pero empezamos por el tema del técnico. ¿Cuánto difícil es para ti tener que tomar la decisión a pocos meses por el lazo también emocional o de amistad, como quieras llamarlo, que puedas generar con una persona, en este caso como Siboldi, o como te pasó en el pasado con el travieso Guzmán o con Benjamín Galindo, del entrenador que te ha llevado al éxito, tengas que tomar la decisión para el bien de la institución y sobre todo del equipo, de prescindir de él? Sin duda es una de las partes más difíciles. Te tocó vivirlo conmigo. Cuando fuiste jugador de Santos, te tocó estar ahí en el vestidor, en muchas de las decisiones que se tomaron en la época que tú viviste ahí. Al final, como bien lo dices, hay una afinidad grande, siempre hay la voluntad y la aspiración de hacer plazos mucho más largos. Tal vez estamos tan enfocados en la institución, en brindarle la solidez a la institución en sus distintos pilares que apoyan y que trabajan alrededor del fútbol y del equipo, que tenemos muy poca tolerancia o tolerancia cero a ciertos temas que nos han empujado en varias ocasiones a tomar decisiones de cambio de timón en la dirección técnica del equipo. Y a veces las decisiones más populares son las más difíciles, ¿no? Pero son las que más construyen hacia largo plazo. Y como lo visualizo es como en el béisbol, ¿no? El pitcher está pichando y llega un momento que aunque quiera, ya no puede lanzar la pelota a donde se lo está pidiendo el catcher, ¿no? O la estrategia de ese momento. Y creo que en el béisbol, por ejemplo, es una de las decisiones más importantes cuando el manager tiene que levantarse al mound y pedirle la bola al pitcher y cambiar de pitcher, ¿no? Para nosotros eso ha sido, pienso que parte del éxito. No obstante, siempre pensamos y queremos construir un proceso de mayor plazo, pero este es un canal que tiene 2 vías, ¿no? Y las relaciones de largo plazo tienen que estar construidas y fomentadas en 2 vías. Y bueno, sin duda es difícil, como bien lo dices, ¿no? En un fútbol mexicano en el que se demanda el campeonato en todos los equipos, seas grande o menos grande, de estos catalogados como equipos grandes, ¿cómo haces tú como presidente de una institución, pero ya desde hace tiempo, no ahora, en pensar en crear un proyecto a largo plazo, un proyecto institucional, un proyecto que te dé frutos no solo para el primer equipo, sino también para selección mexicana en cuanto a formación de jugadores? ¿Cómo te aíslas de toda esa burbuja del campeonato inmediato y es lo único que cuenta y trabajas a largo plazo? Mira, yo me acuerdo que cuando empezamos este proyecto, van a ser 12 años ahora,
el primer torneo, en las primeras 7 jornadas y además jugándonos el descenso. Estoy hablando del Clausura 2007. Habíamos hecho 2 puntos, ¿no? Entonces imagínate, en 7 juegos, 2 puntos. Jugando además el descenso, ¿no? Quedaban 10 jornadas, digamos, para que se definiera el descenso. Se veía la cosa muy complicada, muy cuesta arriba. Y me acuerdo que un compañero tuyo de Televisa, que es Lalo Treyes, a quien le mando un saludo, me entrevistó. Como tú bien sabes, yo no tenía un pasado en el fútbol, entonces no me conocía mucha gente, y por supuesto que Lalo tampoco. Y me acuerdo que me preguntó que cómo visualizaba yo estas cosas, y yo le hablaba de que nuestro proyecto era a largo plazo, ¿no? Y él se ríe un poco y dice, ¿cómo puedes hablar de largo plazo si llevas 6 meses en el equipo, ¿no? Y era difícil de explicárselo, porque a veces necesitas los resultados, necesitas tener varias de estas para que entonces tu argumento tenga validez, ¿no? Y creo que nuestro proyecto, y siempre lo he dicho así, está pensado más allá de las personas, incluso de mi persona. Lo que nosotros nos dedicamos a construir desde hace 12 años fue un proyecto que tuviera sustentabilidad, insisto, en cada uno de estos pilares que vemos como fundamentales en la creación de un club moderno, de acuerdo a lo que la industria requiere hoy, que estuviera fundamentado construyendo su presente sin arriesgar su futuro, sino viviendo el momento presente. Y creo que este es un tema bien importante. Yo no estoy preocupado porque nos aplaudan hoy, porque esa es muy fácil. Si nosotros empeñamos el futuro de la institución, pidiendo créditos, comprando jugadores a crédito, gastando lo que no tenemos, entonces vivimos una irrealidad. Tal vez hoy nos da, y solo tal vez, porque el fútbol es muy caprichoso, pero seguramente mañana nos va a quitar. Este proyecto autosustentable creo que es la gran fortaleza que tiene Santos, y que nunca ha vivido de su futuro en su presente, sino que vive en su presente para construir su futuro, y jamás obsesionados con el campeonato. Obsesionados sí, pero con los procesos, obsesionados en ser intensos, obsesionados en saber que tenemos que hacer más con menos, obsesionados en saber cuál es el lugar que ocupamos en el fútbol mexicano, y no tratando de ser alguien que no somos, porque no podemos serlo. Tenemos que saber quiénes somos, dónde está nuestro entorno, cuáles son nuestras fortalezas, dónde están nuestras debilidades, y hacerlo más con ellas, ¿me entiendes? Pero hay una realidad, y comentas del saber quiénes somos, ¿no? Santos dentro del fútbol mexicano. Vuelvo a los equipos grandes, a los equipos que mueven masas, a los equipos de los que se habla más, de los que hablamos más también, de los que interesan más. Santos acaba de cumplir 35 años. Tú hablas que van a cumplir 12 años desde que ustedes están al mando, primero con Grupo Modelo, ahora con Orlegui. Desde estos 12 años son 4 títulos, pero si vamos en grandes son 35 años, 6 títulos. En cuanto a porcentaje de año por título, creo que no hay equipo más grande en estos momentos en el fútbol mexicano o más rentable que Santos. ¿Por qué no se le da el valor real a lo que ha conseguido futbolísticamente hablando esta institución? Tal vez no vende tanto en los medios, pero eso lo puedes preguntar pero a toda tu gente. Claro. Debería, porque por ejemplo Tigres, y es válido, en los últimos años ha sido campeón y ha hecho un proyecto para ganar, además, y creo que no sé si copiando lo que ha hecho Santos o lo que está haciendo Pachuca también muy bien, sino con un buen trabajo de fuerzas básicas en los últimos años, campeón sub-20, pero pues ya hay al menos discusiones de si se puede considerar Tigres grande o no grande, pero cuando el primer título fue en el 96. Correcto. Del 96 al 2018 van 22 años. 22 años, 6 títulos. ¿Cuándo se va a considerar a Santos un equipo grande, más allá de que esté allá arriba en el norte, en una comarca? Yo lo considero grande, ¿no? Lo considero grande porque tiene una afición comprometida, porque tiene títulos, porque tiene infraestructura propia, o sea, activo del club, toda la infraestructura que hay alrededor, porque tiene socios comerciales comprometidos, porque es una institución que tiene una forma de hacer las cosas, y jamás discutiré si es la mejor o no es la mejor, es la nuestra.
y no la puedo comparar en ese sentido con otra, ¿no? Eso solo se compara en el plazo del tiempo con los logros que vas teniendo. Y los logros son trofeos, por supuesto, en las distintas categorías, pero también cómo transformas a las personas. Para mí, tú eres un gran logro. Yo te conocí a ti, eras muy joven, tenías tal vez 22 años cuando te conocí, en el Celtic, en los campos de entrenamiento del Celtic, y te vimos como una gran posibilidad en aquel momento, ¿no? Seguimos tu carrera, llegaste aquí, y creo que de aquel Marc que llegó en aquella época, y estamos hablando del 2011 tal vez, ¿no? Recuerdo. 2012. Sí. 2012. 2012. Al día de hoy hay una evolución muy importante en ti como ser humano, como profesional, como padre de familia, como amigo, y eso es lo que a mí me da gusto, ver que sembramos en la gente una semilla distinta, porque creo que aunque el fútbol pasó de ser un activo social a una industria, y a mucha gente le cuesta trabajo comprenderlo, el fútbol se está industrializando, y se está industrializando a pasos agigantados, y hay que entenderlo. Nunca debe de renunciar a la esencia que requiere generar valor a la sociedad. Entonces, por eso nuestro lema, ¿no? Ganar sirviendo. Eso te quería preguntar. Porque ¿qué significa ganar sirviendo? Tenemos que ganar en todo lo que hacemos. Tenemos que procurar ganar en el escritorio, en las negociaciones, en la cancha, cuando invertimos, cuando gastamos, cuando compramos. Tenemos que procurar ganar dinero, porque de otra manera no podemos invertir hacia el futuro, ni podemos generar viabilidad hacia el futuro. Hoy es inviable pensar en un equipo de fútbol que no sea autosustentable. Creo que ya son los menos los que quedan en esa circunstancia. Hoy tienes que hacer un equipo de fútbol sólido y generar su propia riqueza. Este es el proceso de pasar de un club social a un club que hace parte de una industria muy competitiva, donde juegan no nada más jugadores. Todos los que hacen parte de esta industria son gente muy capaz, muy ganadora, muy aguerrida y muy competitiva. Entonces tienes que hacerlo así. Pero te insisto, nosotros nunca podemos olvidar que está ese otro pedazo. Cómo haces mejores personas, cómo siembras cosas, cómo le das aspiraciones a la sociedad, les generas ilusiones, te vuelves el embajador de toda una región, contagias lo que se vive en esa región a otra gente tratando de conquistarles, generas infraestructura, en fin, derrama económica hacia la región en donde estás. Ese rol no se puede olvidar. Entonces tienes que jugar con esa dualidad, ¿no? Hablas de la región. Por obvias razones me tocó vivirlo, me tocó conocerlo. Te enamoraste de la región y en la región. Y sigo enamorado de la región. Nada más ya de la región. Nada más de la región. Okay. La exigencia en Torreón, en la comarca, es gigante, futbolísticamente hablando, porque... y respetando todas las otras instituciones deportivas que haya en la comarca, Santos es el más grande, ¿no? ¿Cómo se convive con eso? Porque o sea, el proyecto deportivo o el proyecto a futuro es importante, pero ahí te exigen el resultado diario, y me tocó ser campeón en el 2012, pero las exigencias al siguiente torneo eran volver a ser campeón, y no hay relajación posible. ¿Cómo se convive con eso como presidente cuando... como directiva también le han dado mucho, se cambió el estadio, la infraestructura del club es totalmente diferente a la que había anteriormente de que llegaran ustedes? ¿Cómo se convive con el hecho de hacer comprender a la gente que cuando se vende a un jugador importante se vende primero quizás por las peticiones también del jugador de poder explorar nuevos aires y de poder vivir sueños, como es el caso de Néstor Araujo, de jugar en Europa, de jugar en Boca del Cali, un jugador muy importante para la institución? Giannini, seguramente una oferta económica inigualable la que recibe, pero hacer comprender eso a la afición, ¿no? Que además, y lo dices ahora, para ser un equipo autosustentable necesitas ingresos. Es una pregunta muy profunda y difícil contestarla en una sola vía, ¿no? Yo creo que primero siendo claro y hablando de frente, y a veces cuando alguien te dice lo que no quieres oír, te cuesta trabajo comprenderlo, pero creo que nuestro discurso ha sido consistente y ha venido de la mano con logros y con realidades que la gente puede palpar y ver. Entonces creo que hay que hablar muy claro en ese sentido. Te decía yo que es bien importante saber quién eres, en dónde estás,
cuál es tu entorno y nunca tratar de ser el vecino, porque si tú tratas de ser alguien que no puedes ser, vas a vivir en una enorme frustración siempre, ¿no? Si nuestra idea fuera que Santos fuera como Tigres, que mencionaste, pues creo que viviríamos en un error. Tal vez nos hubiera alcanzado para ser un club como Tigres un año, pero no es esa nuestra realidad. Nosotros somos otra cosa. Entonces tenemos que explotar lo que nosotros somos. Creo que la exigencia, creo que el club representa a la región. Una región muy joven, una región que surge hace 110 años, 115 años, porque cruzaban ahí las dos vías del ferrocarril y la primera empresa que se sitúa ahí es Peñoles, no porque haya minas, porque no las hay en la comarca lagunera, sino porque era un punto estratégico para poder refinar los metales y los minerales que venían de otras minas. De Durango. Y luego los subían ahí al tren, entonces era fácil llevarlos a los puertos o exportarlos a Estados Unidos, ¿no? Así surge esto, ¿no? Eso empieza a generar cierta migración, cierto comercio, empieza a generar, hay agua porque está el río, está el Nazas, y es una tierra fértil, se empieza a sembrar algodón, y empieza a generarse riqueza donde no la había. Donde no había nada, pues tú conoces la región. Se venció al desierto, ¿no? Pero se vence diario, porque la región se va reinventando, ¿no? Se va reinventando. Entonces, a esta gente no le cuentas, porque ellos vencen diario al desierto. Y por eso aspiran a que su equipo, con y a pesar de las circunstancias, con y a pesar que no es ciertamente la ciudad más bonita de México, ni tampoco es la más grande, ni tampoco es la más económica, poderosa, no es la más poderosa económicamente hablando, pero sí es una región, por eso la gente se enamora de la región, porque ves lo que pasa ahí, cuando comprendes lo que pasa ahí y su capacidad de adaptación, la región comienza a ser algodonera, empieza a haber confección. En la época de oro del algodón se generaba dinero, empieza a haber confección, viene la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial se vuelve el proveedor natural de uniformes al ejército de Estados Unidos. Había algodón, había confección, ferrocarril, uniformes. En 1945 acaba la Segunda Guerra Mundial, enorme noticia para el mundo, para la comarca lagunera no, porque se acaba ese negocio. Y se tienen que reinventar. Y empiezan a hacerse muchas prendas de algodón ahí, pero luego el algodón empieza a dejar también de tener valor porque llegan otro tipo de textiles, ¿no? Ya no naturales. Y entonces dicen, aquí hay forraje, porque había todas esas hectáreas sembradas, y a alguien se le ocurre llevar una vaca, y una vaca se dieron cuenta que por alguna razón técnica que no conozco, da más leche ahí que en cualquier otra parte del país, tal vez el clima, tal vez lo seco que es, no me sé la razón, y hoy hay 800,000 vacas en la comarca lagunera. Es la cuenca lechera más grande de Latinoamérica. Entonces, en fin, y como esta historia, que son grandotas, hay otras miles de mini historias de toda esta gente que al vivir en una región así, tiene que salir a vencer al desierto todos los días. Entonces, en el equipo encuentran su símbolo, encuentran su identidad, y lo mínimo que le piden al equipo es que hagan lo que ellos hacen. Por eso el jugador que triunfa ahí no necesariamente es el mejor jugador, pero sí el que se entrega siempre. Ese es el jugador que la gente de la comarca, que nuestra afición dice, ese es mío, ese es el corazón, ese es el que me representa a mí, que me tengo que despertar con esos amaneceres preciosos y después con todo lo que trae consigo el desierto, ¿no? No sabes si llueve arena, si sopla el viento, si llueve, si hace frío, si hace un calor terrible. Nunca sabes qué te va a pasar, ¿no? en el desierto. Para hacer un símil deportivo a toda esta explicación histórica de la transformación de la laguna, se fue Jared Borghetti y el Pony, y aún así se ganan campeonatos. Se fue Buoso, se fue Chucho Benítez, se fue La Chita Ludueña, Osvaldo, se fue el Chato Rodríguez, se fue Marchesín, Oribe, Darwin. Se fue Marc Rosas. Bueno, no. Fue campeón. Sí, pero no me pongo en ese nivel de nombres. Y el equipo sigue siendo favorito, y a día de hoy el equipo es quinto clasificado, creo, o sexto clasificado, con 14 puntos, y aún está ahí viviendo. Pero te voy a decir algo, se fueron, pero dejaron algo muy importante. Dejaron su esencia, dejaron algo que empieza a generar un valor impresionante en los otros que van llegando. Y el modelo te lo exige así.
Además, hoy creo que esas historias de jugadores longevos en las instituciones son cada vez más difíciles, ¿no? La vida es más dinámica, las expectativas de los jugadores, de los jóvenes, por cambiarse, y obviamente otro grave problema, ¿no? Estos que se llaman empresarios y que en realidad debían de ser representantes y agentes, que se vuelven en muchos sentidos dueños de la voluntad del jugador, y que a ellos no les conviene mucho que el jugador esté mucho tiempo en un club, ¿no? Entonces es una lucha de intereses y de poder, pero también lo cierto es que estamos muy claros en lo que podemos ofrecerle a nuestros jugadores. Entonces yo no te puedo, tenemos dos máximas: ni te puedo prometer algo que no te pueda dar, ni tampoco te puedo quitar algo que no te pueda ayudar. ¿Me explico? Entonces, cuando nuestros jugadores, como el caso de Araujo, tienen una oportunidad y un sueño, y él cumplió, es decir, es una cuenta perfecta la de Araujo. Él creció, ayudó a crecer a la institución, ayudó a la institución a tener logros, se involucró muchísimo en los procesos de formación con nuestros jugadores en las divisiones menores. Es una gran bendición tener todo en territorio Santos Modelo, en las 23 hectáreas, las canchas, los dormitorios, los comedores, los gimnasios, las escuelas, la parroquia, la parte moral, la parte social. Eso te lo dije yo llegando en el 2012, que incluso viniendo de allá, de Europa, y habiendo estado en clubes muy importantes, nunca había visto unas instalaciones así, y el hecho de poder cambiarte en el mismo lugar todos los días y entrenar y ver entrenar a los jóvenes y convivir con los jóvenes en Casa Club es un punto extra que tiene Santos y que no tienen prácticamente demasiados equipos a nivel mundial. Es una gran ventaja, porque entonces tu vida circula ahí y entonces vas dejando cosas. Y de verdad que, o sea, yo creo que la institución es tan grande como lo que muchos de estos jugadores que mencionaste y todos los demás que han pasado, y los técnicos y la gente que trabaja ahí, ha ido dejando en su esencia para este club, ¿no? Y pienso que ahí es donde está la fórmula del éxito, no en una persona. Cuando en México se habla a nivel futbolístico de la crisis, de la formación de jugadores, de que hay mucho jugador extranjero, de que quizás eso cierra la proyección del futbolista mexicano, y Santos es el ejemplo contrario. Digo Santos porque estoy contigo, pero también Pachuca o otros clubes que quizás lo hacen más por necesidad que realmente por el talento o la formación que hayan hecho en sus fuerzas básicas. Pero ¿no piensas quizás que deberíamos tomar a nivel nacional, y hablo nacional de selección nacional, el ejemplo de clubes exitosos como lo es Santos o como lo es Pachuca? Mira, o sea, ponerse uno de ejemplo es difícil, ¿no? Y a nivel proyecto. Cada modelo tiene su estrategia, y te insisto, el fútbol es tan amplio que no hay una verdad. Hay mil maneras de llegar, mil formas de generar valor, mil formas de competir. Lo que sí creo es en un mundo globalizado. Y México, México tiene una diferencia que pienso que nadie realmente ha entendido a nivel global, que es el hecho de ser el único mercado de fútbol que naturalmente atiende dos mercados, y que el segundo mercado que atiende, que es el mercado de Estados Unidos, es más grande económicamente que su propio mercado nacional. Eso no lo tiene nadie, no hay. Cuéntame quién puede tener eso. Nadie. Eso te hace ser más globalizado. Es una gran bendición y un privilegio para el fútbol mexicano tener eso. Pero por otro lado también es un gran reto, porque tienes que competir globalmente. Entonces, en la estructura de este país, y ojalá empecemos a verlo distinto, y el modelo de educación vaya más de la mano con el modelo deportivo, y la infraestructura en las escuelas cambie y crezca, y creo que hay muchas cosas que pueden venir buenas para México en ese sentido. De entrada, ojalá que la Secretaría de Educación Pública, que es donde cae todo este tema del deporte, pueda tener un secretario todo un sexenio, ¿no? Creo que sería muy bueno para poder ver un proyecto avanzar a la larga, y de la mano con los empresarios que invertimos y hacemos parte del fútbol, y creo que está sucediendo. Veo con muy buenos ojos el diálogo que se está teniendo. Te decía que antes de llegar a esta entrevista estuve reunido con la gente que está ahora o estará al mando de todo este proyecto de educación. Entonces los clubes tenemos que sustituir esa formación. Por eso el modelo de formación de los clubes mexicanos es tan profundo y tan amplio en todas las categorías, en este sistema de competencia de la 20, de la 17, de la 15, de la 13,
nosotros, por ejemplo, tenemos que entender en qué región estamos. Entonces, si yo quisiera tener el mismo modelo de formación que tiene Chivas, pues estaría equivocado, porque yo no tengo el poder geográfico, ya olvídate lo demás, de captación que tiene Chivas. ¿Qué hicimos nosotros? Pues no generamos instalaciones para miles de jugadores. Tenemos que tener menos, pero tenemos que darles más. Entonces nuestro modelo es menos jugadores en nuestro sistema, pero la mayor inversión por jugador, per cápita me refiero, dentro de nuestro sistema. Y creo que eso nos ha generado el tener estos jugadores elite. Un trabajo más específico en pocos, más que en abundancia. Sí, pero si probablemente Santos estuviera en la Ciudad de México y tuviera ese potencial de abundancia, probablemente, de captación, probablemente iríamos al otro modelo, pero nuestra realidad no es esa. Entonces la infraestructura fue diseñada en base a esos procesos y la gente se preparó en base a esos procesos. De ahí esa importancia y ese agradecimiento eterno que tengo y que Santos tiene por Celtic, su apertura, y el que nos hayan ayudado a entrenar a nuestra gente en Celtic y en los otros clubes con los que Celtic tiene relación, porque ahora ya tienes tu modelo claro, es decir, menos jugadores, pero más inversión por jugador en formación, tienes tu infraestructura diseñada para ello y tienes tus procesos establecidos por gente preparada para ello. Y entonces ahora el problema es que esto no da resultados de la noche a la mañana. Pero cuando empiezas a ver los resultados es cuando te das cuenta que en Santos 1/3 del plantel viene de fuerzas básicas, que hoy hay 3 seleccionados en el nuevo proceso con Tuca, que son la AAA, ¿no? Abella, Angulo y Arteaga, ¿no? Que son parte de nuestro primer equipo. Han salido de fuerzas básicas. Y todos son de fuerzas básicas. Que el capitán de Santos, Abella, viene desde los 12 años en el sistema de formación de Santos. Que exportaste jugadores, ¿no? Está Joao Malek, que fue al Porto y ahora está en el Sevilla. Está el tema de Antuna. Y eso empieza a ponerte en otra posición. Me explico, en lo que estás generando hacia allá. Y no nada más eso, que jugadores de tu formación, como el caso de Ronaldo, como el caso de Gael, que llegó a los 15 o 16 años a Santos, entonces una gran parte de su formación fue en Santos, el caso de Jorge Sánchez en América. Ahora, como dicen, los patos le tiran a las escopetas, ¿no? Ahora Santos está nutriendo a esos grandes de fuerzas básicas de jugadores específicos. Entonces quiere decir que lo que estás tú generando tiene un gran valor. Y veía yo ayer, que fue el 35 aniversario de la institución, y de veras pasé una buena parte de la noche leyendo muchos mensajes de muchos jugadores que pasaron por la institución y que felicitaban con palabras muy especiales a la institución, y de jugadores que tal vez no te lo hubieras esperado, ¿no? Como bien mencionas, ¿no? Pues claro que te lo esperas bueno, pues de entrada de los que son santos inmortales y de los que son guerreros de honor, ¿no? Y los mencionaste, de Jared, del Pony, de Osvaldo, en fin, ¿no? De todos estos que... Pero de pronto ves algunos que aunque hayan pasado poco tiempo, algo sembraste en ellos, ¿no? Y muchos, y últimamente me ha estado pasando, que hasta tal vez no fueron tan exitosos o no fue tanta su estadía en la institución. Hoy, 12 años después o 10 años después de haber salido, me escriben y me dicen, ahora entiendo todo y le agradezco a la institución porque me dio estas bases que han llevado a mi vida a ser distinta. Para mí eso es mucho más importante que esto, infinitamente más importante. Porque sé que si seguimos haciendo esto van a llegar más de estos. ¿Me entiendes? Ese es el enfoque, no es este, es ese. Y entonces creo que en esta globalización, regresando al tema, los jugadores mexicanos tienen una gran oportunidad que le brindan los equipos. Ese es el modelo de Santos, pero si te cuentan el modelo de otro, seguramente va a ser igual de bueno, o distinto, pero igual de bueno. Y entonces yo pienso que el jugador mexicano tiene la enorme oportunidad también de salir a jugar a otros países si necesita y si quiere. Entonces, hoy proteger el tema de extranjeros en un mercado global, no sé si sea lo mejor para el fútbol mexicano. Creo que lo mejor para el fútbol mexicano son directivas serias, que hagan contrataciones serias. Por supuesto que los extranjeros que lleguen debían de llegar y tener una gran calidad, creo que esa es la teoría.
Si en la práctica no sucede así, bueno, pues cada quien tendrá que dar sus cuentas al final de la vida, ¿no? Pero si eso fuera así, enriquecería el fútbol mexicano. Hablas de extranjeros de calidad. Creo que ustedes en ese caso fueron innovadores creando la inteligencia deportiva, ¿no? Explícanos un poco lo que es la inteligencia deportiva y a qué se dedica o en qué ayuda a la hora de luego firmar esos jugadores porque o sea, Santos, sin ir más lejos, ha traído a jugadores jóvenes extranjeros y los ha acabado vendiendo a precios pues que acaban beneficiando y en mucho económicamente a la institución. Mira, yo recuerdo al principio, y obviamente la tecnología ha ayudado mucho en este asunto, la contratación del jugador venía porque hay varios modelos y varias formas, ¿no? El técnico en turno es el que decide, ese no es nuestro caso, por eso es bien difícil para nosotros elegir un técnico, ¿no? Porque tiene que estar dispuesto a participar de esta democracia en las tomas de decisiones, no en una dictadura. Porque los fichajes entiendo que son institucionales, más allá de quién sea el entrenador. Exacto, entonces aquí se acaba eso de que no, es que él fue el que me trajo y mi agradecimiento es para él. No te hagas bolas, tu agradecimiento es para la institución, la agenda es de la institución, no es con Alejandro, no es con el técnico, no es con Pepe, no, es con la institución. Entonces, antes había eso, ¿no? El técnico que es el que decidía o traía. ¿Cómo decidía el técnico? Pues me imagino que tenía gente que le llamaba y le refería, pues, no, sino como le hacía para en aquel entonces ver para todo. Controlar todo. Entonces te llegaban, bueno, pues no, desde videocassettes hasta CDs, luego USBs, ¿no? Fue evolucionando. Hoy son innecesarios, ¿no? Hoy que un representante me manda un CD o un USB, dices, no entiendo, pues mándame una liga y lo veo, ¿no? Es decir, ha cambiado mucho la tecnología en ese sentido. Y hay, por supuesto, que representantes que hacen muy bien su trabajo, que de alguna manera tenían esto que hoy llamamos inteligencia deportiva dentro de sus oficinas. Y los clubes no la tenían. Entonces tú tomabas una decisión de compra de un jugador técnica y tácticamente más por una referencia de un tercero que por tu propio análisis. Y eso fue tal vez de los primeros descubrimientos que vimos en Celtic, ¿no? Me acuerdo muy bien, o sea, tengo muy claro ese departamento de inteligencia deportiva y luego el entender cómo funcionaba. Pero la inteligencia deportiva también tiene que ir con la inteligencia emocional. Entonces, para nosotros, traer un jugador con el cual no nos hemos entrevistado cara a cara no es una posibilidad. Es decir, a ti te conocimos y te vimos y te seguimos y sabíamos quién eras, de qué pata cojeabas y dónde estaban tus fortalezas. Y al creer que nosotros podíamos ayudarte a mejorar de donde cojeabas y a engrandecer tus fortalezas, es que elegimos apostar por ti, ¿no? Entonces, ese departamento externo que antes existía en base a proveedores de servicio, en la figura de estos representantes, se vuelve un departamento interno. Y hoy, con los sistemas y sobre todo el gran paso que dio la liga, y mis felicitaciones a Enrique Bonilla, el presidente, y a todo su equipo, porque este punto de cohesión de tecnología que generaron es impresionante. Y si no lo conoces, te sugiero hagan un programa especial al respecto, porque lo que le brinda la liga a los equipos hoy en tecnología, no creo que lo tengan los mejores equipos del mundo. Porque en vez de comprarlo cada quien por separado, la liga unió a los mejores y genera una plataforma de inteligencia que te vas de espaldas, ¿eh? Claro, ahora hay que saberla usar y hay que tener gente que la sepa utilizar. Entonces hoy es muy fácil ver, quiero ver a Marc Rosas y puedo decidir ver sus mejores jugadas. Ya no es el video editado con música fantasiosa como los que hacían, ¿no? Y que nomás hacían las jugadas donde no te equivocabas, ¿no? Aquí quiero ver pases mal hechos en el primer tercio de la cancha por el defensa central. Y me saca los pases que hace mal en el primer... Ya no tengo ni que editarlo. Es decir, ya no hay trabajo ni de edición. El sistema lo hace por ti. Esa parte técnica, táctica. Pero luego esto es un arte. Y como buen arte está esa sensibilidad. Y esa es la sensibilidad humana. Y claro que hay muy buenos jugadores que han llegado a Santos, que no se han adaptado y que no hemos logrado tener éxito con ellos. Y luego pues seguramente también nos hemos equivocado en algunas ocasiones, seguramente. Pero creo que la mayoría de las veces, si tienes esta parte humana
en este inteligencia emocional que llamamos, y revisaste bien la parte táctica, y la decisión fue congruente para el técnico, para tu área deportiva, para nuestro vicepresidente deportivo, para nosotros en finanzas, y cumple con todo digamos, los 360 grados que hay que ver, las posibilidades de éxito son muy altas, muy, muy altas. Y sobre todo porque el porcentaje de acierto en este tipo de fichajes ha sido más alto en cuanto al éxito que en cuanto al fracaso. Gracias a Dios, sí. Hablas de la diferencia de ideas a la hora de llevar una institución, ¿no? Que nadie tiene la verdad absoluta y que en el fútbol mexicano quizás hay 18 maneras en primera división de ver el fútbol. Ya cuando se juntan todos a nivel federativo, con federación, ahora con la llegada de John de Luisa en Federación Mexicana, ¿cómo hacen para poner de acuerdo todas esas ideas futbolísticas diferentes y de instituciones a la hora de escoger, por ejemplo, un técnico, a la hora de escoger un proceso, a la hora de escoger un proyecto de selecciones? Ya no solo lo de selección absoluta, que creo que al final es lo que más vende y lo más necesario, los buenos resultados, sino para mí, que es lo más importante, los procesos desde las selecciones menores. ¿Cómo hacen para ponerse de acuerdo en ese sentido? Mira, yo creo que ahí hay, qué buena pregunta, Marc. Yo creo que hay un antes y un después. Hubo una época en la que la presidencia de la federación, a través de un comité de selecciones nacionales, a través de pedir y compartir la opinión con muchos de los actores, llámense dueños, presidentes, directivos de los equipos, tomaba las decisiones. Lo malo de esto es que a la hora de venir el éxito, pues ya sabes que el éxito tiene muchos padres, ¿no? Pero a la hora de venir el fracaso, todo mundo... Y claro, el directivo de la federación en ese momento, pues tenía una muy buena justificación porque él no había tomado la decisión. Se había tomado la decisión entre todos. Grupal. Y yo creo que el fútbol es uno de esos donde necesitas pocos chefs, o más bien un chef. No puedes tener tanta gente metiendo las manos. Precisamente porque como no hay un solo camino, no hay una sola verdad, son miles de verdades, y luego agrégale las verdades a medias, necesitas que haya un solo chef. Entonces me acuerdo haber propuesto eso en la asamblea, de decir, la decisión tiene que ser del presidente. Nuestra decisión, o sea, la nuestra, en los 18 clubes, es la votación para elegir al presidente. Persona. Esa es nuestra votación. Y nuestra responsabilidad, porque hay una gran responsabilidad, sobre todo porque tienes en tus manos el activo más valioso de la gente, que son sus emociones y su corazón. Nuestra responsabilidad, en todos los sentidos, debiera ser el pedir cuentas. A esa persona. Si te preguntan, das tu consejo, pero no debes, creo yo, meterte ni a opinar. Por eso a mí cuando me preguntan, ¿qué piensas? O si tú me preguntabas ahora, ¿quién piensas que debiera ser el técnico de la selección nacional? Te voy a decir, no tengo idea. Y verdaderamente, legítimamente, no tengo idea, porque no estoy ahí. Yo no voy al CAR ni sé cuándo, ni sé. Es decir, lo que yo sí sé es que yo voté para que el presidente de la federación sea John de Luisa. Él propuso una directiva y él cree que tiene ahí a los mejores, quiero asumir, y ahora John de Luisa tiene que tomar las decisiones como presidente de la federación y tiene que dar cuentas. Sin ser influenciado por nadie. Mira, te voy a platicar. Cuando tomaron la decisión del técnico anterior, de Osorio, ellos en la federación sabían que yo había estado entrevistándome con Osorio, porque cuando el proceso de Caixinha venía ya cumpliendo su ciclo después de 3 años y medio, las cosas, y tú estabas ahí, no, ya no estabas ahí. En el último torneo. Bien. Pero en ese último torneo ya habíamos hablado con Pedro de que tal vez el tiempo se había acabado. Entonces nosotros estábamos entrevistándonos con técnicos, como lo hacemos constantemente, porque de otra manera, cuando perdemos a un técnico, pues ni modo de ahorita ponerme a buscar en el directorio cuál es el teléfono, ¿no? Entonces estamos en contacto constantemente con
diálogo, que pienso que es muy natural. No quiere decir que esté pensando en cambiar a mi técnico hoy, que me entreviste con otro. Necesito conocerlo, ¿no? Que igual que pasa con los jugadores. Que eso en el fútbol está muy mal visto. No entiendo por qué. Pues al final yo quiero conocerlo. Para cuando me digan, oye, este es un candidato. Ah, sí, tengo mi propio criterio hecho por la experiencia que tuve de conocerlo, de hablar con él. Entonces me hablan y me preguntan. Bueno, supieron que nos habíamos entrevistado bastante con el técnico, con Osorio. Y nos hablan y me dicen, ¿qué nos puedes decir de tu experiencia? Yo lo que hice fue decirles, mi reporte que tenemos del señor dice A, B, C, D, E, F, G. Estos son los puntos que nosotros vimos, estos son los pros y estos son los contras que nosotros analizamos. Pero nunca le pregunté, pero pienso que, no, yo no pienso, a mí este es el informe. Me pediste una información, te la doy. La decisión debe ser de ellos, para que entonces sean responsables de los éxitos, también de los fracasos. Y entre menos nos metamos, más ayudamos. Entre menos declaremos. Yo estoy bastante ocupado con Santos, bastante ocupados con Orlegui, con bastante ocupaciones en la Jaiba, en la que estamos trabajando fuerte para poder generar todo lo que se tiene que generar y llevar ese equipo a primera división. De ahí te hablo lo que quieras. Pero hablar de la selección, soy un aficionado más. Me viste en Rusia. Y tú sabes bien que mi familia, es más, no voy ni a palco. Mi familia lo que le gusta es ir, pues, a vivirlo y a por como se vive el fútbol en México, tenemos que ver los partidos en palco, ¿no? Sí. Pero pues tú viste a mis hijos y a mi mujer con vestidos como un aficionado más. Yo soy un aficionado más de la selección. Cuando me toca en la mesa de la asamblea revisar resultados y recibir cuentas y dar una opinión, ahí sí la doy, claro que la doy. A veces satanizamos la multipropiedad. Yo llegué aquí en el 2012 y siempre se ha hablado de abolir la multipropiedad, que es algo que no le hace bien al fútbol mexicano. Si a mí me preguntas, yo prefiero una empresa como, pues ya que estamos aquí, como Orlegui, pero como Televisa, como TV Azteca, o como los Regios, o sea, empresas poderosas teniendo varios equipos, o Grupo Pachuca, que no empresarios que no acaben cumpliendo, primero con las reglas de la liga, estipuladas por la liga, luego con las necesidades de los jugadores y los contratos firmados, como se ha visto, por ejemplo, sin ir más lejos, en Chiapas en los últimos años, en Puebla también en los últimos años, o como se está viviendo actualmente en Veracruz, como salió la noticia. Ustedes, como gente fuerte del fútbol mexicano, ¿cómo podrían hacer para evitar todos esos problemas que vivimos en cuanto a dueños? ¿O qué a favor estás de la multipropiedad? Pues, obvio que la hay. Mira, yo creo que hay varios factores. Y tendrías que irte a la historia para entender la evolución del fútbol mexicano. Pero para no irnos al génesis, me parece que el tema está en esta evolución de los clubes a hacer industria. Yo como con algún empresario alguna vez y siempre su pregunta es, ¿pero cómo? ¿Qué no se supone que en el fútbol tienes que perder dinero a fuerzas? Esa es la percepción de los empresarios. Tal vez porque antes, cuando no había dueños más cerquita de los equipos, a los directivos de antes les convenía hacer pensar o decir que se perdía dinero, ¿no? Pienso que esa puede ser una razón. Entonces, en esta vida, percepción es realidad, ¿no? Y entonces, la percepción de los empresarios en México, en general, es que se pierde dinero a fuerzas en el fútbol. Y no tiene por qué ser así. Y probablemente no es el negocio más rentable del mundo. Claro que no lo es. Pero sí es el que al final del día, si en rentabilidad pudieras meter el rendimiento de lo que generas a la gente y a la sociedad, entonces, ¿qué te da más? Entonces la satisfacción es por inmensa. lo que generas en cuanto porque a no hay un punto más satisfactorio para mí que cuando voy subido en ese camión del campeonato y volteas a ver la cara de toda esa gente en la comarca lagunera transformada y revitalizada por lo que el equipo le genera vivir. No hay un punto de satisfacción mayor en ningún negocio, ni el mejor que he hecho en mi vida, que en ello, ¿no? Cuando te das cuenta lo que está siendo parte de algo que transforma a los demás. Entonces la multipropiedad no es ideal, claro que no.
pienso que los que participamos de ella, porque de alguna manera, aunque no en la misma división, hoy participo de ella, tenemos la responsabilidad también de ser embajadores hacia los empresarios de que esto es una buena apuesta y que por supuesto es un negocio difícil de operar, que requiere un chorro de compromiso, pero te repito, no necesariamente tienes que perder dinero y tampoco necesariamente tienes que ser parte de una industria que creo que tiene muy mala fama hacia el empresariado. Yo creo que es una industria muy noble, hecha por seres humanos, que toca estas emociones que es, insisto, el activo más grande que puedes tener de una persona en tus manos. Entonces yo creo que esa es la responsabilidad que tenemos, ¿no? ¿Y cómo solucionamos los problemas de dueños que quizás no tienen esa seriedad que sí se ve por parte de grupos, ya sea con multipropiedad, sin multipropiedad, pero que al menos cumplen con los requisitos del fútbol y de la liga? Te saco una cita con Enrique Bonilla, presidente de la liga, para que le hagas esa pregunta. Sí. Yo puedo hablar de nosotros, ¿no? Sí, pero al final todos los que estamos involucrados en el fútbol mexicano, indirecta o directamente, ustedes como directiva, nosotros como los que le llevamos el producto que ustedes generan a sus casas a la gente, pues también debemos de estar preocupados por el beneficio de todos, ¿no? Y cuando ves cosas así, pues al final, si no hay descenso, que creo que puede ser una buena herramienta de cara a mejorar el fútbol mexicano a la larga, si vamos a una liga de 20 equipos, pero aún así algunos equipos, pocos, cada vez menos de los que forman parte de esta primera división, siguen sin cumplir las reglas, creo que perjudicados salimos todos. Fíjate, hoy todos los días aprendes algo, ¿no? Y hoy estuve en una comida en la que estuvo Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía del actual gobierno de México, y habló sobre la negociación del Tratado de Libre Comercio y explicó cómo había sido el proceso de los últimos 20 meses. Y al final dijo algo que me hizo así, ¿no? Es un shock así de aprendizaje muy grande. Dice, nuestro grave error en los 22 años del Tratado de Libre Comercio fue que nunca atendimos la problemática de la minoría que fue perjudicada por ese tratado. Y de repente dije, wow. Y claro, no hay una decisión que cubra el 100%. Entonces tú tomas una decisión que corrige al 80%, échale ojo al otro 20% para que el daño sea menor. Entonces, este tema del descenso y no descenso que ha sido muy trillado, ¿por dónde empiezas? Tienes que, o sea, si nosotros seguimos sin certificar desde abajo, lo único que aparecen o potencialmente aparecen son nuevos problemas. Porque el fútbol es tan imperfecto, que tal vez por eso es el espectáculo perfecto, que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Y entonces ves cosas en la Liga de Ascenso o en la Liga MX que dices tú, ¿cómo es que ascendió este? ¿Cómo es posible, no? Entonces, si quieres limpiar, tienes que empezar por algún lado. Entonces, la estrategia o la decisión, tal vez muy mal comunicada, por eso hay que trabajar más en la comunicación también, es certificar a los de abajo, para ir certificando hacia arriba. Pero primero paremos el problema. Luego, es decir, repara la gotera y luego corrijo las humedades. No al revés. Porque si va a seguir lloviendo, ¿de qué me sirve corregir las humedades si va a seguir habiendo gotera? Y entonces pienso que un grupo de la Liga de Ascenso tal vez no le entiende o no se les explica bien y se siente amenazado. ¿Cuál es el problema de que te certifiquen? ¿Cuál es el problema? No es que no haya ascenso y descenso. Es nada más, a ver, tenemos un problema de que no hay, vamos a decir, y sin entrar obviamente a particularidades, no hay suficientes dueños buenos para los 18 equipos. Y eso obliga a que ciertos grupos tengan que tener más de un equipo, ¿no? Para dejarlo ahí, que no es lo ideal. Entonces, lo que no podemos hacer es destruir a los dueños buenos que sí queremos, porque entonces ahora nos quedamos con menos dueños buenos. Y son necesarios, ¿no? Tal vez no son lo más importante,
y mucho menos para la afición, pero sí son bien necesarios, ¿no? Alguien tiene que gestionar esto. Entonces, tienes que limpiar de abajo. ¿Cuál es el problema de que te certifiquen? Se contrata un tercero a una de las grandes 4 para que te certifique, para que le expliques tu plan de negocios, para que le expliques tus procesos, para que le expliques quién es el dueño, para que le expliques cuáles son tus fuentes de ingreso, cómo gastas el dinero, para que le expliques. ¿Cuál es el problema? Entonces, ahora certificas y ahora, si se hizo bien ese trabajo de certificación, no debieras de tener esos problemas que se han tenido en el pasado. Y eso debe ayudar también a limpiar la imagen de la industria del fútbol hacia otros empresarios. Entonces, puedes generar un círculo virtuoso a través de ello, ¿no? Y empiezas a subir la certificación. Pienso que idealmente todos los clubes debían de estar certificados. Los de primera y también los de abajo. Estamos muy de acuerdo en eso y creo que un club que suba, que tiene problemas económicos y que no tiene la verificación para poder rendir cuentas a los jugadores de los contratos que firma, pues mejor que no suba. Pero insisto, el problema en pocos, pero en algunos clubes sigue estando arriba. Claro, tú nomás ves la visión de jugador y está bien. No es del jugador, no, pero está bien, pero afuera, es ¿no? del jugador, digo. Pero está bien porque tú dices, o sea, tú piensas, el objetivo de la certificación, tú dices certificación como club, para que haya como bases, todo, como estadio, para que le cumplan a los jugadores. como pero hay que fútbol cumplirle base. a un chorro de gente, ¿eh? Sí, o sea, sí. Y como fuerzas básicas, como fútbol femenil, como la seguridad de la Sí, gente que vaya al sí, estadio el fin de todo. semana, es todo un conjunto y seguramente inversión en infraestructura, todo, en sistemas, en procesos. y en patrocinadores y en todo, pero Pero además te voy a decir porque hay otra razón que te la dije al principio. Porque en esta bendición de tener un mercado en Estados Unidos es un cuchillo de 2 filos. Aguas, porque tenemos que competir con ellos también. Y o crecemos esta liga y la llevamos a su máximo potencial elite en todas las áreas, la deportiva, en la física, en la infraestructura, en todo, en lo financiero, o vamos a tener graves problemas para competir en el futuro. Tal vez no en los siguientes 5 o 10 años, en el futuro seguro sí. igual no tanto futbolísticamente hablando, que nos tocó, por ejemplo, ir muchas veces a Estados Unidos, a equipos de MLS, competir con CACAF Liga de Te divertiste con Hércules. Me divertí, sí, Seattle, Toronto, nos tocó Houston, pero lo vimos ya en el último torneo, con un Toronto mucho más poderoso y llegando a la final y poniendo las cosas difíciles, ¿no? ¿Lo ven con preocupación esa subida de nivel de los equipos de MLS, esa profesionalización del fútbol en Estados Unidos en comparación a quizás un mínimo estancamiento o no tanto, no hay una mejora tan sustancial como sí se está viendo la MLS, que quizás viene de más abajo? ¿Lo ven con preocupación? Yo creo que se preocupa el que se quiere enroscar, ¿no? Y el que quiere que no cambie esto, ¿no? Que se quede igual, porque en este estado en el que estamos yo estoy bien y gano. Ese se preocupa. Pero el que quiere evolucionar y llevar el fútbol mexicano a su máximo potencial, pienso que lo que tiene que estar es ocupado de ver cómo construir con ellos, ocupado de tal vez pensar en cómo hacer una liga de Norteamérica, ocupado de ver cómo juntos le competimos mejor a la liga europea. No lo sé. Yo creo que eso es lo que hay que pensar. No, o sea, no verlo preocupado como un rival, sino como un espejo en el que te puedes ver también. Claro, que puedes sacar ventajas y que tienes que mejorarte y que tiene que llevarte a ser mejor. Yo estoy seguro que si nosotros no evolucionamos, fíjate, comí con el de Moneyball, pero no con Brad Pitt, con el de veras, y me decía algo que también es interesante. Dice, mira, si yo cuando hice ese diseño para los A's, ¿no? En el béisbol, lo siguiera usando hoy, Que sería inteligencia deportiva. no ganaría un solo partido. ¿Por qué? Porque ya lo hacen todos los demás. Bueno, tanto lo conocen todos los demás que hasta una película ya se hizo. Entonces ya no hace una diferencia mi rival. Nosotros tuvimos mucho éxito del 2007 al 2011 porque nadie hacía lo que nosotros hacíamos. Y entonces cuando nos fueron a visitar y cuando se dieron cuenta, de repente lo empezaron a hacer.
Pachuca pienso que tuvo muchísimo éxito porque nadie hacía lo que ellos hicieron del 2003 al 2010. No sé, ¿me entiendes? Sí, sí. Los periodos. ¿Qué Sí, pasó? más allá de esto, Cuando empezamos otros a hacer eso o cuando empezaron otros a hacer lo que nosotros, pues obviamente las aguas empiezan a tomar nivel. O sea, aquí hay que renovarse o morir. Es una industria creciente. Hay que verla, hay que sentirla. Lo que gana un jugador hoy versus lo que ganaba hace 20 años, es una industria creciente, muy creciente. Entonces, o estás on top of your game, o no vas a estar. Esta no está para estar cómodos. En esta hay que tener bien claro que un éxito es la puerta a un nuevo desafío. Si no lo vives así, si no lo vives con esa intensidad y sin miedo, pero siempre estando dispuesto a transformarte, creo que no te va a alcanzar para avanzar a la siguiente generación. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ti, por Marc. tu tiempo, por tus explicaciones. Creo que es importante para el fútbol mexicano y todos los que estamos involucrados, insisto, de una u otra forma, conocer la forma. Yo la conocía desde adentro, la sigo conociendo, me sigue enamorando cada vez que puedo llegar al TCM y ver de qué se trata, pero es importante que se conozca y sobre todo que se copie, ¿no? Una forma de trabajar que, como tú dices, hay muchas, pero esta es exitosa porque lo hace con gente de la casa, gente de la institución, gente que es arraigada a una institución y a una región muy bonita, aunque no sea la ciudad o la región más preciosa del mundo, pero creo que es importante que se copie esta forma de trabajar, acompañada de esto o no, pero a mí me gusta que se valore más el proyecto desde abajo que no solo esto. Así que felicidades y muchas gracias. Gracias, Marc. Esta es tu casa y siempre lo será. Gracias.